Hola amigos de Contraintuitiva. Eh, Queremos empezar una serie de videos más cortos, pensando en que no todas las personas que nos están viendo traen ya el contexto anterior de haber leído el incherto de Taleb. Entonces, queremos empezar a hacer esta serie de videos cortitos para ir hablando justamente como de conceptos básicos, pero muy importantes. Entonces, el primero de ellos tiene que ver con este que es el primer libro que sacó de la serie del incherto, Fooled by Randomness o Engañados por el azar. Y justo ese es el primer concepto que quiero platicar con ustedes, ¿qué es el azar? ¿Qué es la aleatoriedad? Y en ese sentido, les voy a poner aquí un breve video de algo que se llama una máquina de Walton, en donde como pueden ver hay un montón de bolitas o caniquitas en la parte de arriba que van bajando y van chocando con estos obstáculos y pues obviamente no hay manera de saber exactamente qué bolita va a pegar en qué poste y hacia qué lado va a salir y hacia dónde va a caer y eventualmente van cayendo todas y se van integrando como en estos canales para llegar al fondo y se ve una forma aquí en forma de campana y entonces un poco lo que trata de simbolizar esto es eh, algún, los procesos en donde ocurren cosas sobre las cuales no tenemos control y sobre las cuales no podemos predecir cuál va a ser el resultado final, pero son muchas y se conjuntan, pues siguen un cierto patrón, un cierto patrón de comportamiento. En este caso, lo que te está diciendo es que la mayoría de los balincitos caen como se esperaría, justamente eh, a la mitad del arreglo. Esto sería lo que veríamos con mayor frecuencia. Y lejos de la mitad del arreglo, veríamos que van cayendo menos bolitas y siguen esta forma como tipo de campana, que probablemente algunos en México lo conocen como la campana de Gauss. Y ese es como un muy bonito ejemplo de algo que es aleatorio, algo que es que, que está dominado por el azar. El siguiente, se vuelve a poner aquí, ok. Pero, pues no todas las ideas del azar son, digamos, tan intuitivas, e inclusive hay eh, algunos planteamientos importantes sobre si en realidad el azar es una propiedad intrínseca de los sistemas. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que se conoce como el principio de incertidumbre, que tiene que ver con un problema de observación o de medición en mecánica cuántica. Por ejemplo, si uno quisiera saber en dónde está un electrón y qué velocidad tiene esa misma partícula, pues necesariamente lo tiene que observar. Pero como ustedes imaginarán, cualquier proceso de observación implica cierto tipo de perturbación, porque para observar algo, por ejemplo, en la manera más intuitiva, pues tenemos que verlo, y para poderlo ver, tiene que llegar luz, aquí representada en forma de un fotón, y ese fotón le pega al electrón, interacciona con él, y sale otro fotón que va a llegar, por ejemplo, a nuestro sistema de medición. Pero el tamaño y la masa de esta partícula es tan pequeña que en realidad a la hora que la observamos, pues cambiamos su posición y cambiamos su velocidad, de tal manera que el solo hecho de observar al electrón está cambiando sus propiedades, en este caso su posición y su velocidad. Entonces, este fenómeno fue descrito o fue acuñado como el principio de incertidumbre, y esencialmente en estos términos, por ejemplo, un electrón lo que te dice es que no hay manera que tú puedas medir con una precisión arbitrariamente buena la posición y el momento que tiene que ver con la velocidad del electrón, porque cada vez que tú quieras hacer una observación, pues vas a cambiar alguna de esas dos cantidades, o vas a cambiar la posición o vas a cambiar la velocidad y por ende su momento. De tal manera que la multiplicación de el error en la medición del momento y el error de la medición en la posición
su producto tiene que mantenerse constante y en este caso esa constante es lo que se conoce como la constante de Planck, esa H que tiene una barrita en su cabecita, que resulta ser que es una constante fundamental en el universo, que conocemos con una precisión muy buena y que tiene inclusive una interpretación o que plantea digamos, una restricción informacional en el universo en términos de cuánta información podemos inferir acerca de un sistema cualquiera. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando aquí, este triangulito quiere decir como el error, o más técnicamente la incerteza en la posición multiplicado por la incerteza o el error en el momento. Aquí esta P simboliza la masa por la velocidad. Este producto siempre va a ser mayor o igual que esta constante. Entonces quiere decir que si yo disminuyo el error aquí, aumenta el error acá y viceversa. Si yo disminuyo el error aquí, aumenta el error acá. Ahora, lo que es muy interesante es que estos principios de incertidumbre no es único para este fenómeno, digamos, de posición y momento, sino que está relacionado con ciertas simetrías. Entonces, cuando hay una simetría espacial, observamos esta relación de incertidumbre. Cuando tenemos una simetría angular, esta en donde aquí tenemos el ángulo, y esto es lo que se llama el momento angular, que sería el equivalente del momento, del momento lineal. Entonces aquí estaríamos hablando este, igual de una relación de incerteza entre la posición angular y el momento y la velocidad angular. Y si tenemos, por ejemplo, simetrías en el tiempo, entonces resulta ser que la incertidumbre en el tiempo multiplicada por la incertidumbre en la energía, eso es lo que permanece constante. Y de forma muy interesante, resulta ser que cuando tenemos estos fenómenos de simetrías que se traducen en estos principios de incertidumbre, también tenemos otra característica importante que resalta en el mundo de la mecánica cuántica y es justamente la cuantización. Lo que quiere decir es que estas variables que están de este lado, energía, momento angular y momento lineal, están cuantizadas. ¿Qué quiere decir? Que no pueden cambiar de forma continua o suavecita, sino que van dando brincos. Y lo que es más interesante es que estos fenómenos son observados en distintas categorías. Por ejemplo, esta cuantización de la energía y esta relación de incertidumbre se observa en este fenómeno que se llama la radiación del cuerpo negro. La segunda se observa en el átomo de hidrógeno y la tercera en la difracción de los sólidos. Y estos fenómenos, bueno, la tablita pone aquí un poco como el protagonista fundamental que los observó, que los describió, es Planck, es Bohr y es Duane. Y entonces tenemos algo que pareciera ser muy interesante en términos de que hay cierto nivel de error, cierto nivel de incertidumbre que es inherente al mundo físico, de tal manera que esta H barra pues te está dando justamente eso, como una especie de error mínimo que no podemos quitar de los procesos de observación. Ahora, por otro lado, también en esta escala del mundo cuántico, es decir, de partículas elementales, de átomos, de núcleo, eh, también sabemos que digamos, la versión ahí de las leyes de la física se llama la ecuación de Schrödinger, que es esta que está aquí, no se asusta. Aquí tenemos la misma constante universal, esta es la masa del electrón, entonces esto es un número. Este símbolo que está aquí como triangulito con un cuadrado significa el promedio en el espacio. Esta V que depende de la posición está codificando las fuerzas que actúan sobre la partícula que estamos observando. Y esto de aquí no se ve, pero adentro hay un cambio en el tiempo. Entonces lo que nos dice es que el promedio espacial de esta cantidad tiene que ver con las fuerzas que están actuando sobre el sistema y eso debe ser igual a los cambios en el tiempo de esta cantidad. Visto desde una perspectiva, digamos, de traducción, lo que está aquí representado es algo así como la energía cinética, aquí la energía potencial, y entonces lo que te dice es que la suma de la energía cinética y potencial, pues te da la energía total. Entonces, de cierta manera, la ecuación de Schrödinger es una ecuación de conservación de la energía, escrita de esta manera que es muy rara. Ahora, lo que es muy interesante es que esta cantidad que está aquí, que llamamos psi, en términos generales siempre se usa esta letra para definirla,
Cuando está elevada al cuadrado, entrecomillado porque no es una operación como el cuadrado, pero bueno, vamos a decir que está elevada al cuadrado, lo que nos dice es la probabilidad de observar a la partícula que está siendo observada en una posición determinada. Entonces, esta cantidad que está aquí está relacionada con la probabilidad de observar a la partícula en una posición, pero ese es su cuadrado. Este no tiene cuadrado. Lo que es muy interesante es que esta cantidad que está aquí en realidad no sabemos qué significa, pero cuenta la historia que estaba Born, no Born, en una cena con cervezas con otros de los fundadores de la mecánica cuántica en Copenhague, y de pronto se paró y dijo que ya sabía qué significaba la psi, y en su concepción lo que significaba la psi es algo que llaman la función de onda, y un poco la idea es que en el mundo cuántico lo que ellos pensaban es que este electrón realmente no es así como una caniquita, sino que en realidad está en cualquier lugar en una región del espacio y no sabemos exactamente en qué lugar está de esa región en el espacio hasta que ocurre un proceso de medición, y mediante el proceso de medición resulta definirse en dónde estuvo la partícula justo antes del momento de ser medida, porque evidentemente después de ser medida va a estar en otro lugar. Pero entonces este electrón ya no es una caniquita que está en un lugar determinado, sino que es lo que llaman, entre comillas, una nube de probabilidad, ¿no? Es así como una región en el espacio en la que puede estar en cualquier momento este electrón. Evidentemente, pues eso es algo así como bastante más abstracto, pero lo único que quiero resaltar es que esta es una interpretación, en realidad no sabemos qué es esto. Una interpretación es que es esa función de onda. Lo que sí sabemos es que el cuadrado de esta cantidad nos representa la probabilidad, es decir, qué tan frecuentemente vamos a observar a esa partícula en un lugar determinado. Entonces, para los físicos, típicamente la aleatoriedad pues es algo así como una propiedad intrínseca de los sistemas. Sin embargo, si pensamos en algo mucho más abstracto pero más sencillo de entender y que no invoque como cosas raras, pensemos que tenemos un sistema, una caja, que está caracterizada por un parámetro que tiene un cierto valor teta. Y entonces hacemos un conjunto de mediciones y esas mediciones, yes, se acercan a ese valor teta, pero esas mediciones siempre tienen un error. Entonces cada una de estas mediciones y se acercan al valor real de teta, pero siempre con un error. Entonces la pregunta es, si yo, digamos, tuviera una diana y aventara dardos y la distancia entre donde pegó el dardo y el centro de la diana fuera qué tan buena es mi medida, yo podría tener mediciones así o mediciones así, y entonces podría ir poniendo cómo caen estos puntitos de lejos respecto del valor real, y entonces en este caso, por ejemplo, lo que veríamos es que los puntitos tienen muy frecuentemente caen cerca, ¿no? Con cierto error, ya sea un error a la izquierda, es decir, teta menos epsilon, o un error a la derecha, teta más epsilon, y puedo tener mediciones así muy dispersas o mediciones muy concentradas. Entonces, este nivel de dispersión, de qué tan ancho es esta curva, nos dice qué tan buena es la medición. Sin embargo, como en el caso del principio de incertidumbre, resulta ser que en estos procesos de medición conocemos un teorema, digamos, una ley de las matemáticas que nos garantiza que no importa cómo hagamos este proceso de medición, siempre vamos a tener un error que no podemos eliminar, teta, de tal manera que no existen procesos de medición perfectos. Ningún proceso de medición es perfecto. Lo más que nos puede llegar a ocurrir es que este error esté dentro del error del instrumento, y entonces si este instrumento de medición tiene un error propio que es del tamaño de esto, pues entonces este error ya no lo veo, es imperceptible para mí, y entonces creo que estoy viendo el valor real, pero nunca es así. En realidad nunca tenemos una medición perfecta, siempre tenemos estos errores. Entonces resulta ser que que podemos definir una cantidad que llamamos entropía, que está relacionada con la anchura de estas curvas grises, que llamamos distribuciones de probabilidad, porque nos dicen cómo se distribuye la probabilidad, cómo se distribuye la frecuencia de que algo ocurra. Entonces, qué tanto le toca
a este valor ser observado, qué tanto le toca a este valor ser observado. Entonces, a este valor le toca tanto ser observado, a este valor le toca tanto ser observado, a este valor le toca tanto ser observado. Entonces, por eso se llaman distribuciones de probabilidad. Y esta cantidad que llamamos entropía, que está relacionada con la anchura de las curvas de las distribuciones de probabilidad, resulta ser que también mide qué tan bueno es el proceso de inferencia, el proceso de medición. O de otra manera, digamos, dicho de otra forma, también la entropía nos dice qué tan incompleta es la información que tenemos del sistema. Entonces podemos definir esta cantidad de entropía que nos dice qué tan incompleta es la información que tenemos de un sistema. Y entonces está este tweet muy interesante que sacó recientemente el maestro Taleb, en donde dice que a pesar de que en la teoría la aleatoriedad es una propiedad intrínseca de los sistemas, en la práctica, es decir, en lo que podemos medir, en lo que podemos constatar, nuestras experiencias con el mundo real nos dicen que la aleatoriedad en realidad es información incompleta. Y entonces dice con mucha intuición, por lo tanto, entropía. Entonces, para fijar un poco más esta idea de entropía, pensemos que tenemos un sistema que tiene muchas partículas y estas partículas están definidas por dos cosas, su posición y su momento que tiene que ver con su masa y su velocidad. Entonces, digamos que tenemos, para poder definir la posición necesitamos decir en dónde está en un eje X, en dónde está en un eje Y, en dónde está en un eje Z. Necesitamos tres números para saber en dónde está un objeto y también necesitamos también tres números para saber la dirección de la velocidad, porque la dirección de la velocidad puede ir hacia X, hacia Y o hacia Z. Entonces necesitamos seis números para definir una de estas partículas. Ahora imaginemos que tenemos un conjunto de partículas. Cada una de estas partículas definida por seis números. Entonces estos seis números nos definen pues algo que no podemos ver en papel, o sea, no lo podemos dibujar, pero que sería una especie de espacio de seis dimensiones. A eso le llamamos el espacio-fase. Y dentro de ese espacio-fase, resulta ser que estas partículas, por ejemplo, pues no necesariamente se pueden mover en todo el espacio-fase, ¿no? Si, por ejemplo, estas partículas fueran partículas que están restringidas a moverse de forma circular, pues entonces van a estar solamente en una parte, en un volumen más chiquito de todo el espacio-fase. Entonces, dependiendo de las fuerzas que están actuando sobre estas partículas, va a ser la forma y el tamaño del volumen del espacio-fase en el que se pueden encontrar. Evidentemente, si este volumen es pequeñito, entonces es muy fácil hacer mediciones porque tengo muy poco chance de equivocarme, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si este volumen es pequeñito, puedo hacer buenas inferencias y por lo tanto tengo poca entropía. Tengo capacidad de adquirir mucha información acerca del sistema porque se mueve en una región pequeñita del espacio-fase. Si por el contrario se mueve en una región grande del espacio-fase, entonces tengo mucho más chance de equivocarme. Lo que quiere decir es que tengo información incompleta acerca del sistema, tengo más entropía. Y cada una de estas configuraciones del volumen en el espacio-fase también nos dice cuáles son exactamente las diferentes posibles combinaciones de estos subsistemitas para tener lo que estoy observando. Para fijar un poco más las ideas, pensemos que nuestro sistema grande, que vamos a llamar macroscópico, el sistema grande, está formado por dos tiros de dados. Y ese sistema grande, macroscópico, tiene adentro dos subsistemas, dos dados. Entonces tenemos dos microestados. Entonces si uno piensa de cuántos diferentes posibles valores puedo yo obtener para mi sistema macroscópico, pues entonces puedo tener el número más pequeño es el 1, 1 al 2, ese es el número más pequeño, y después puedo construir el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta llegar al 12. Entonces, puedo yo construir con dos dados mi sistema macroscópico, con dos dados con seis posibles resultados en cada uno de los microestados, yo puedo construir 11 diferentes macroestados, los números del 2 hasta el 12. Ahora, ¿de cuántas maneras posibles yo puedo construir el número 2? Pues solamente de una manera, sacando el 1 aquí y el 1 aquí. Entonces,
Si yo me pregunto de cuántas posibles maneras puedo construir el número 3, pues lo puedo construir teniendo un 1 y un 2 o un 2 y un 1. Entonces tengo dos posibles maneras de construir el número 3. Si yo pienso en el número 4, resulta ser que tengo esta y esta. Tengo tres maneras de construir el número 4. Este simbolito gamma significa la multiplicidad de cuántas posibles maneras diferentes puedo obtener el macroestado a partir de los microestados. Si me voy, por ejemplo, al 6, pues ahora, si me voy al número 7, tengo 6 posibles maneras de construir el número 7. Ahora, estos numeritos que están aquí abajo, si yo calculo el número total de microestados, resulta ser que tengo 36 microestados diferentes. Los pueden contar. Entonces, si ustedes dividen 1 entre 36, le da este número, 2 entre 36 les da este, 6 entre 30, perdón, si 6 entre 36 le da este, y este numerito nos dice la probabilidad de que este macroestado sea observado. Entonces, en este caso sería del 16.7%. Y resulta ser que este estado es el más probable. Ahora, esta cantidad que estamos definiendo como entropía va a estar definida justamente como una función de la multiplicidad. Entonces, ¿qué nos dice? Que conforme yo voy teniendo mayor cantidad, mayor multiplicidad, más números de formas diferentes de conseguir el macroestado, aumenta la entropía porque aumenta el volumen, porque adentro tengo mayor cantidad, tengo mayores posibilidades de tener a mis microestados. Entonces es una región mucho más grandota. Entonces voy aumentando la multiplicidad, voy aumentando la entropía y el valor de mayor entropía es el valor de mayor probabilidad. Ahora, quizás como otro segundo ejemplo, pensemos que tenemos una librería con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con estos 10 libros, con estos autores, que son libros de física y de biología de diferentes años. ¿De cuántas posibles maneras yo podría organizar estos libros por autor? Pues como cada libro tiene un solo autor, tengo una sola manera de poner mis libros. Entonces la multiplicidad es 1. Ahora, si yo genero una categoría de organizar y ahora organizo estos libros por temática, pues resulta ser que hay ciertos libros de biología y ciertos libros de física, y 5 y 5. Entonces, si yo tengo aquí un espacio de mi estante y tengo 5 libros de biología, ¿de cuántas posibles maneras puedo llenar este estante? Pues de 5 maneras diferentes. Y luego aquí, pues lo puedo llenar de otras 5 maneras diferentes, de otras 5 maneras diferentes, ¿no? Así me puedo ir yendo. Y entonces, eh, perdón, se los dije mal. Aquí puedo llenarlo de 5 maneras diferentes. Pero ya que escogí un libro, lo pongo. Ahora me sobran 4. ¿De cuántas maneras puedo llenar este espacio? Pues de 4 maneras. Pero una vez que metí el libro, ahora me quedan 3. Ahora en este espacio, ¿de cuántas maneras puedo llenarlo? Pues ahora solamente lo puedo llenar de 3, de 2 y de una manera. Entonces la multiplicidad total es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esa multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1 la podemos poner como 5 con este simbolito de admiración que significa factorial. Entonces 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esta es la cantidad, esta es la multiplicidad, la cantidad de cuántas posibles maneras puedo acomodar 5 libros en 5 estantes. De este lado exactamente lo mismo. Entonces aquí tendré igual 5 maneras, escojo uno, me quedan 4, escojo uno, me quedan 3, escojo uno, me quedan 2, escojo uno, me queda 1, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 5 factorial por 5 factorial, me da este número. Ahora, si yo en lugar de hacer categorías por temática, hago categorías por años, imagínense que estos son los años en los que fueron impresos. Y entonces, ¿de cuántas maneras puedo poner aquí un libro? Pues una. Aquí, ¿de cuántas maneras puedo poner un libro? Pues de una, de una, de una. Entonces, 1 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 1 factorial. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿De cuántas maneras puedo poner aquí 4 libros? De 4 maneras, de 3 maneras, de 2 maneras, de una manera. 4 por 3 por 2 por 1, 4 factorial. Aquí tengo 2 libros. ¿De cuántas maneras puedo acomodarlos? De 2 y de una, 2 por una, 2 factorial. Entonces tengo 1 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 4 factorial, 2 factorial, me dan 48 maneras.
Y si de plano no lo organizo de ninguna forma posible, entonces aquí tengo, pues siguiendo la misma lógica, tengo un espacio, tengo 10 libros, tengo 10 maneras, luego dejo aquí un libro, me quedan 9, 9 maneras, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 por 9 por 8 hasta el 1 es 10 factorial. Entonces se dan cuenta, eh, la multiplicidad va a depender mucho pues de la manera en que puedo organizar intrínsecamente a los microestados para tener el macroestado. Entonces aquí tendríamos un estado de completo orden y aquí tendríamos un estado de completo desorden. Ahora, ¿por qué estas cosas son importantes o interesantes? Pues resulta ser que hay un argumento creacionista que dice así. Eh, Imagínense que bueno, el argumento es el siguiente. La evolución postula, es lo que dicen los creacionistas, la evolución postula que la vida ha ido transformándose desde organismos unicelulares, como este de aquí, hasta, por ejemplo, los seres humanos, pasando de menos orden a mayor orden. Si se dan cuenta, como aquí tenemos poquita multiplicidad, aquí tenemos entropía muy baja, aquí tenemos entropía muy alta. Entonces, orden es entropía baja, desorden es entropía alta. Aunque la palabra desorden aquí no está bien utilizada y hay un concepto y una definición muy formal de desorden, pero vamos a pensar que de manera informal digamos, eh, temporal, pensemos en que efectivamente la entropía está relacionada de alguna manera con el desorden. No mide el desorden. ¿Qué está midiendo la entropía? Está midiendo la cantidad de multiplicidad, la cantidad de microestados que son la cantidad de microestados que producen un estado macroscópico dadas ciertas restricciones. Entonces está hablando acerca de la multiplicidad, de cuánta multiplicidad interna tiene un sistema, o visto de otra manera, como lo habíamos pensado acá, nos está hablando de la anchura de la distribución de probabilidad, es decir, de cuánta de el tamaño de la información que tenemos incompleta. Entonces la entropía mide o la multiplicidad interna de un sistema o nos está midiendo la falta de información que podemos tener del sistema. Pero efectivamente de alguna manera está relacionada con el desorden, aunque no mide eso. Entonces lo que dicen los creacionistas es que pasamos de menos orden a más orden y que entonces aquí debería estar creciendo la entropía y que por la segunda ley de la termodinámica sabemos, o así lo interpretan ellos, que la entropía siempre crece. La pregunta es si eso es correcto. Y la respuesta a eso es que no, no es correcto porque, por un lado, en realidad aquí no está creciendo la entropía de la manera en como ellos están pensando, porque eh, cada vez que yo genero, por ejemplo, aquí tengo una célula que tengo una sola manera de organizar a esa célula. Luego, cuando tengo dos tipos de células, tengo dos maneras, tengo dos compartimentos diferentes y así. Entonces, en realidad lo que está creciendo aquí es una cantidad diferente. Si se dan cuenta, eh, eh, lo que estamos haciendo aquí más bien estamos complejizando al sistema, estamos generando mayor complejidad interna, estamos generando mayor capacidad de estructuración interna del sistema. Y resulta ser que eso no necesariamente nos lleva a mayor entropía. De hecho, les voy a mostrar un poquito más adelante que esa cantidad de complejidad tiene una forma de campana con respecto a la entropía, de tal manera que valores muy bajos de entropía dan a valores bajos de complejidad, pero de igual manera valores muy altos de entropía dan a valores bajos de complejidad, y solamente en el punto intermedio tenemos valores altos de complejidad. Entonces en realidad no está pasando lo que los creacionistas dicen. Y en segundo término, la segunda ley de la termodinámica no dice eso. Para empezar, la segunda ley de la termodinámica solamente aplica a sistemas aislados en donde no tenemos flujos de masa, ni de energía, ni de información. Si el sistema no está aislado, no se aplica la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esta argumentación creacionista pues está mal por donde se le quiera ver. Pero pasando digamos, a esta idea de complejidad, imagínense que tenemos algo como esto, que intuitivamente creo que todos entenderíamos que es algo aleatorio. Esto también lo vemos como aleatorio y esto también lo vemos como aleatorio, pero son tres diferentes tipos de aleatoriedad.
No les voy a explicar exactamente cómo, pero imagínense que tenemos una herramienta matemática que nos transforma esto de aquí a esto de aquí, esto de aquí a esto de aquí, esto de aquí a esto de aquí. Y si este comportamiento se ve como una línea recta, horizontal, pues resulta ser que este sistema que generó esta aleatoriedad, en realidad es un sistema que no tiene memoria, en el que no es posible hacer predicciones y en el cual efectivamente domina la aleatoriedad o la formación de nueva información que normalmente llamamos emergencia, por sobre el orden que normalmente llamamos autoorganización. Y de este lado, a pesar de que vemos aquí ruido, vemos algo aleatorio, el tipo de aleatoriedad aquí es un tipo de aleatoriedad que tiene memoria. ¿Qué quiere decir? Que si yo paso de aquí a aquí, este valor de acá recuerda de alguna manera de dónde vino. Entonces, no, entonces un valor futuro no se puede ir a cualquier lugar porque está restringido por los valores anteriores. Entonces ve una especie como de estructura que es aleatoria, pero hay una estructura. Aquí no pareciera haber ninguna estructura y no la hay porque este valor de acá no tiene memoria de nada de lo que pasó anteriormente y evidentemente los valores futuros tampoco están restringidos por el valor presente. Entonces aquí está dominado por la aleatoriedad, es lo que se llama un ruido blanco. Del otro lado tenemos lo que llamamos un ruido browniano, en donde el comportamiento, después de aplicar esta operación matemática que no les voy a explicar, que explicaremos después, pero si se ve como una línea recta, pero ahora con una pendiente negativa de 2, entonces este sistema sí tiene memoria, tiene de hecho mucha memoria, es posible hacer predicciones, y aquí domina el orden, la autoorganización, por sobre la aleatoriedad o la emergencia. Entonces aquí tenemos aleatoriedad y aquí tenemos orden. Resulta ser que en el intermedio tenemos a un sistema que está en balance entre aleatoriedad, emergencia y orden o autoorganización. Típicamente estos sistemas tampoco son predecibles ni controlables y a estos sistemas se llaman sistemas complejos. Y no lo voy a, digamos, a desarrollar mucho más en este momento, pero la complejidad se puede ver como una constante que multiplica a la emergencia por la autoorganización, es decir, a la aleatoriedad por el orden. Y uno puede demostrar que la emergencia se puede medir a través de la entropía, de tal manera que entonces la complejidad es un valor que multiplica a la entropía por 1 menos entropía. Si ustedes hacen esta multiplicación, les va a quedar entropía por 1, entropía, menos entropía por entropía, entropía al cuadrada. Y si recuerdan sus clases de geometría, algo que va al cuadrado con un signo negativo se ve así como una parábola hacia abajo. Entonces eso quiere decir lo que les dije, que a bajos valores de entropía tengo bajos valores de complejidad, pero de la misma manera a muy altos valores de entropía tengo bajos valores de complejidad y solamente en el caso intermedio de entropía tengo el máximo de complejidad. Y esto resulta que es importante porque si esta señal proviene proviene, por ejemplo, de la actividad cardíaca, esto de aquí sería un corazón enfermo, esto de aquí sería un corazón enfermo y esto de aquí sería un corazón sano. ¿Y cómo sabemos que es sano? Pues porque hay un cardiólogo que podría ver los datos del electrocardiograma y decirnos cuándo hay salud y enfermedad. Y resulta ser que aquella enfermedad, aquí tenemos un corazón que es demasiado variable, entonces no logra tener como un latido bien estructurado. En el caso más extremo, imagínense que aquí fueran humanos del Paleolítico, y entonces llega el tigre de dientes de sable, les ruge y varía tanto su corazón que les da un ataque cardíaco y se mueren. Acá tendrían un corazón que es muy rígido, muy robusto, que no es fácil que cambie la manera en cómo late. Entonces llega tigre de dientes de sable, les hace, wow, les ruge, y entonces ahora ustedes no pueden cambiar su frecuencia cardíaca, no pueden mandar más sangre hacia las extremidades para correr y se los come. De tal manera que corazones muy variables y corazones muy rígidos no son buenos en términos de selección natural y eventualmente fueron comidos y no están representados en la genética de las poblaciones actuales. Y lo que vemos en la genética de las poblaciones actuales, en las poblaciones humanas reales que existen hoy, es que los corazones sanos y jóvenes tienen esto que se llama ruido rosa, ruido 1 entre F, que está en un balance entre aleatoriedad y orden. Es decir, que la salud de un corazón sano está en complejidad. Y resulta ser que pasa lo mismo con la actividad cerebral. Una actividad cerebral
de una persona joven y sana es compleja. No es ni demasiado aleatoria ni demasiado ordenada, es compleja, está en un balance. Y de decimos que entonces, así como Taleb hace este insight en términos de, eh, en la práctica, la aleatoriedad es información incompleta, por lo tanto, entropía, entonces, por lo tanto, evolución. Lo que quiero decir aquí, y lo platicaremos después en otra charla, es que lo que la selección natural selecciona, en nuestra perspectiva y siguiendo trabajos de Caro Mekalian, es a los organismos más complejos, a los organismos que están en este estado intermedio entre desorden y orden, entre aleatoriedad y organización, que se llama un estado de criticalidad. Y resulta que los sistemas que están en criticalidad tienen las mayores capacidades computacionales y las mayores capacidades de inferencia estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la mayor capacidad para resolver problemas y para generar modelos de lo que pasa a su alrededor. Pueden adquirir información de su entorno y generar mucha información útil que pueden procesar y con eso generar decisiones. Entonces los organismos que están en criticalidad son organismos que son capaces de procesar la información que adquieren de su entorno y tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, por todas esas razones es que queríamos tocar este tema de la aleatoriedad y en este momento, por